Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Una buena parte de los que hoy estamos acá, hemos llegado a los pies de Cristo, hemos llegado al conocimiento de Dios después o en medio de una situación traumática o crítica, ya sea la pérdida de un ser querido, una crisis matrimonial, una enfermedad grave, una situación financiera complicada. Hay tantas. Y en medio de esa situación complicada, por gracia de Dios, Él generó las condiciones para que tuviéramos un encuentro con Él. Y en ese encuentro con Dios se produce la primera manifestación de nuestra fe. En ese momento de necesidad extrema, nuestra fe en Dios es fuerte porque percibimos que nuestro problema es enorme, que ya hemos intentado en nuestras fuerzas todas las soluciones que se nos ocurren y que no obtuvimos resultados. Y entonces, en un estado de casi desesperación, nos dirigimos al cielo y le decimos: solamente vos lo podés arreglar. En ese momento lo que hacemos básicamente es resignar nuestro ego y admitimos que solamente Él lo puede solucionar. Y si todo sucede como debería suceder, en el conocimiento de un Dios que puede solucionar su problema financiero, que puede solucionar su problema emocional, que puede solucionar su problema sentimental, no solamente llega al conocimiento de un Dios que puede dar sanidad, sino que también conocerá al Dios que está más preocupado por la salvación de su alma y que le interesa más eso, y que a consecuencia de eso todas las demás cosas se producen o suceden más fáciles. En ese momento nuestra fe en Dios tiene una manifestación fuerte, vigorosa, porque nace de una necesidad y de la admisión de que nada podemos hacer, de que no tenemos forma de controlar la situación que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando pasamos esa etapa? ¿Qué pasa cuando seguimos desandando nuestra vida cristiana? ¿Qué pasa cuando dejamos atrás los tiempos de crisis y empezamos a vivir los tiempos normales? Generalmente nuestra fe se estanca. Generalmente lo que sucede es que nuestra fe como que se desorienta. Es más pequeña o inactiva. Y la idea de hoy es tratar de descubrir por qué nos pasa esto, por qué al común de los cristianos le sucede que en la vida normal, cuando no hay grandes crisis, es como que la fe se achica o que no sabemos pilotearla. Averiguar por qué pasa esto y, lo que es más importante, cómo lo solucionamos. En principio, lo primero que tenemos que entender es a cabalidad qué es la fe, ¿sí? Yo tengo una sobrina que en ese momento tenía, cuando le pasó esto que les voy a contar, tenía 5 años, y se encontró ante un problema teológico grave. Llegó la época de Navidad y se encontró con este personaje rojo y blanco, con una bolsa y una barba blanca grande, y dijo: ¿cómo entra en la parte de la Biblia, o sea, de Jesús? Entonces, con las herramientas teológicas que ella tenía, hizo su propio análisis. Dijo: a ver, Papá Noel. Papá, por papá Dios. Bien. Noel, por el arca de Noel. Papá Noel. Y ahí solucionó su problema teológico, se quedó tranquila con que Papá Noel era bíblico.
La primera razón por la que nuestra fe se plancha es que en principio adquirimos conceptos deformados de muchas cosas en la fe cristiana, y uno de los primeros conceptos deformados que adquirimos es justamente el término fe. Desde que entramos en contacto con algún cristiano y con el entorno cristiano, empezamos a escuchar palabras que, si bien antes muchas de ellas las usábamos, como por ejemplo la palabra fe, que es de uso normal, cuando entramos en el entorno cristiano se convierte en un cántito repetitivo, ¿sí? Es algo como muy usado, una muletilla muy común. Y suceden varias cosas. A veces, porque creemos saber el significado, seguimos para adelante, porque venimos con el significado que traemos de afuera, ¿no? Y no preguntamos nada. O cuando preguntamos, nos encontramos con respuestas más bien vagas y ponemos cara de que, y quedamos peor que antes por ahí, porque las respuestas tienden a ser vagas, les falta. Me acuerdo cuando recién me convertí, cuando llegué a los caminos de Dios, una de las primeras cosas que hice fue tener una charla con los que estaban en el liderazgo de jóvenes y empecé a preguntarles cosas que para mí eran importantes saberlas. Y estaba con varios de los chicos que estaban en el liderazgo y de repente veo que uno se paró y se fue. Y a los 5 minutos cayó con el pastor. Dije, ya me la mandé. Pero no, era que ese líder se había dado cuenta que se estaban quemando los papeles y que necesitaban a alguien más para la explicación. Y estuvo buenísimo que fuera a buscar a alguien más. Porque muchos de nosotros, cuando nos preguntan cosas acerca de la fe, cazamos la guitarra y empezamos a guitarrear. ¿Quién no ha guitarreado alguna vez? Y no hay que guitarrear. Hay que tratar de poder explicar, porque si no empezamos a transmitir conceptos deformados. A causa de esas guitarreadas, muchas veces lo que hacemos es malinterpretar el mensaje de Dios y no podemos entender las ideas que Él quiere transmitir con conceptos como este, por ejemplo, el de la fe. Todos conocemos el versículo más usado cuando de definiciones de fe se trata, que es el que se encuentra en Hebreos 11.1. Muchos de nosotros lo podemos recitar, lo sabemos, ¿sí? Es pues fe, la certeza de lo que se espera. Bien ahí. Entonces, en primera instancia, para aquel que recién va llegando, escucha esto, la definición de fe. Pregunta, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abstráete un momento, salite del cuadro cristiano y te dan esta explicación de fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está complicado. Ahora que estás adentro, tal vez le encontrás algunas cosas, pero para el que viene por primera vez te pregunta ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está complicado y hasta suena místico. Y no hay nada de misticismo en ello. Vamos a prestar atención en principio a esa primera parte. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe requiere certeza, donde certeza es un convencimiento pleno, sin espacio a duda en alguien o en algo, es dar algo por seguro, por cierto. Santiago 1.6 dice que el que pida con fe, no dudando nada, y donde contrapone las dos ideas. O pedís con fe o estás dudando. No pueden ir juntas. Esa certeza hace referencia a que ese creer en Dios está anclado en un convencimiento pleno de que Dios es real, es poderoso, está interesado en mí porque es mi papá y está aquí presente en cada momento de mi vida, no solamente en el culto. No es que yo voy a la casa de Dios a encontrarme con Dios. No, yo que soy casa de Dios, voy al edificio donde me encuentro con otros casa de Dios para juntos adorar a Dios.
no siempre ese concepto está muy claro. Yo en el momento que estaba escribiendo esto estaba con mi hijo menor y mis hijos pasan susto a veces cuando los llamo porque les hago preguntas. Entonces lo llamo a Emi y le pregunté, le digo, hijo, le digo, ¿quién te ama a vos? Entonces él me contesta, mamá, papá, Tommy, Jesús y Manchita. Manchita es la gatita de él. Bien. Entonces le pregunto, ¿y vos, a ver, cómo sabés que yo te amo realmente? ¿Viste cuando te miran con cara diciendo la estupidez que me estás preguntando? ¿Viste cuando te hacen? Bueno, esa cara, porque hasta las manitos me las puso. Me dice, a ver, ¿viste cuando te quieren explicar con manzanas? Más o menos fue así. Me dice, porque yo salí de la panza de mamá, ¿sí? Y me pusieron Emiliano, de apellido Delgado, como vos, o sea, casás que hay una relación, fue impecable. Y me trajeron a casa, o sea, estoy acá. Y fíjense cómo él basa su convencimiento del amor de su papá en su misma identidad. Él se sabe mi hijo y basa justamente en ello su fe de mi amor por él. Y ese convencimiento no admite duda. La pregunta es estúpida, la pregunta que yo le hago es estúpida para él, porque él, basado en su identidad, da por descontado que su papá lo ama. Y cualquier otra opción es imposible. Eso es certeza plena. La fe, dice, es la certeza, ese tipo de certeza, una certeza que no admite duda, que no admite otra posibilidad, la certeza de lo que se espera. La fe, en segundo término, es siempre sobre un hecho futuro o eventualmente en algún hecho del pasado, pero que tiene consecuencias futuras. Cuando decimos yo tengo fe en la cruz de Cristo, que fue un hecho pasado, ejercemos fe porque creemos que efectivamente sucedió la cruz de Cristo, ¿o no? ¿Sí? ¿Ejercemos fe en ello? Tiene consecuencias en este presente, de hecho hoy estamos sentados acá, pero también tiene consecuencias futuras. Cuando estemos todos haciendo fila para entrar al cielo, el hecho de que nos dejen entrar en la fila de los gobernados y los no gobernados, los varones, pero cuando estemos en esa fila, el hecho de que podemos entrar tiene que ver, está relacionado con el ejercicio de la fe en un hecho pasado. Nosotros ninguno vio la cruz o presenció la cruz. No es un hecho por suceder. Es un hecho del pasado, pero que tiene consecuencias futuras. Ahora, salvo este tipo de casos que son muy particulares, en líneas generales la fe siempre se aplica a hechos futuros. O sea, yo tengo fe en que me va a ir bien en un examen, yo tengo fe en que voy a poder construir la casa, yo tengo fe en que mi familia va a salir adelante, yo tengo fe en que Dios va a cuidar mi hogar. Siempre es sobre un hecho futuro. Esas son cosas que vos las ves para adelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en la primera parte de la definición? Después de la coma dice la certeza de lo que se espera, coma, la convicción de lo que no se ve. La segunda parte de la definición es como una ampliación del concepto vertido en la primera parte. Dice convicción, que es un sinónimo justamente de certeza. Y dice convicción de qué? De lo que no se ve. El futuro, ¿lo podemos ver? No. ¿Quién de nosotros puede ver con sus ojos la casa que todavía no construyó? O el matrimonio feliz
que todavía no se reunió. Es imposible. Por eso la Escritura también nos enseña a los cristianos que tenemos que andar por fe y no por vista. Porque si nosotros esperáramos a ver las cosas para poder empezar a andar, permaneceríamos sentados la mayor parte de nuestra vida. Pero las cosas que espiritualmente Dios tiene en su corazón para nosotros, para nuestro futuro, nosotros no podemos verla con la retina de nuestros ojos. Aunque Dios las tiene, pero nosotros no podemos verla. Pero en la fe tengo la convicción de que están y estoy esperando que esas cosas se materialicen. Yo después seguí la charla con Emi y le pregunté, Emi, ¿vos qué esperás de papá? O sea, a consecuencia de que papá te ama, ¿qué es lo que papá tiene que hacer por vos? Y él me contestó, me tiene que amar, cayó en la redundancia, después lo corregí, me tiene que dar besos y abrazos, me tiene que mandar. Y me hizo, ya está, o sea, no me hinches más, me quiero ir a jugar, listo, se fue. Ese niño entiende la fe en su papá de la manera en que Dios pretende que nosotros entendamos la fe en él. Emi da por descontado que su papá lo ama. Y a consecuencia de ese amor que él tiene pleno convencimiento, él da por descontado también de que va a haber besos y que va a haber abrazos. Y como se le enseñó que todavía debía aprender un montón de cosas que no se podía manejar por él solo, también da por descontado de que su papá, como lo ama, lo va a mandar. Por ahora, hasta que llegue la adolescencia. Después se pudre todo. Pero vamos bien, por ahora. De la misma manera que él no puede ver los deseos que hay en mi corazón para su futuro, nosotros tampoco podemos ver con nuestros ojos cuáles son los deseos del corazón de Dios para nuestra vida. Pero sí podemos escuchar cuáles son esos deseos. Porque en su palabra, Él, una y otra vez, explica cuáles son esos deseos. Y cuando nosotros podemos escuchar cuáles son los deseos de Dios para nuestra vida, los podemos vislumbrar, podemos hacer la imagen mental de que eso es lo que Dios quiere para mí. Podemos fijar certeza en eso y podemos empezar a entender que va a ser una realidad en nuestra vida si ejercemos fe a la manera de Dios en esas cosas que están en el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo se ejerce la fe? Primero, para poder ejercer la fe, hay que aprender a escuchar atentamente. Hace poco acá hubo un encuentro de mujeres y dicen que estuvo muy bueno. Me contaron, pues yo soy varón, no me dejaron entrar. Pero en el encuentro de mujeres, en los momentos previos, hubo toda una movida de las mujeres organizando, se armaron grupos de WhatsApp donde se cruzaban información permanentemente. WhatsApp colapsó esos días porque viste que a las chicas no les gusta hablar encima. Y pasó algo muy particular, yo la escuchaba a mi esposa que permanentemente estaba grabando audios, grababa audios, mandaba. Y a una persona le pasó que recibe un audio donde ella le estaba pasando algunas consignas y cuando recibe el audio quiere escuchar ese direccionamiento que le estaba dando mi esposa, pero estaba en medio de una reunión con otras mujeres. Entonces hizo lo que toda mujer normal hace. Le puso play al audio, se lo puso en este oído, y mientras escuchaba la conversación con este oído seguía escuchando lo que mi señora le hablaba. Pero con el corazón estaba escuchando otro sonido que se estaba colando en el ambiente. Y era el sonido de un maullido de un gatito muy chiquito. Entonces, cuando escuchó eso, paró todo, dijo, tengo que encontrar al gatito. Y digo que lo escuchó con el corazón porque esa persona ama los gatos. Dijo, tengo que encontrar a ese gatito porque si lo encuentran los varones de acá, o sea, Guille y Ale,
lo van a patear, lo van a lastimar, se lo van a sacar de encima. Entonces se puso a buscar el gatito y logró que inclusive otras personas que estaban ahí pararan para ponerse a buscar el gatito. El gatito no lo encontró nunca, porque el gatito estaba en mi casa y era el que estaba maullando cuando mi señora le grababa el audio. Nunca voy a decir, ni siquiera bajo tortura, que Sonia Rocío es la que le pasó eso. Porque no interesa. Lo importante, el tema de fondo, es que lo que tenemos que aprender a hacer para poder ejercer una fe sana, lo primero, es aprender a escuchar. Y hay un solo lugar donde escuchar lo que Dios tiene, el diseño que Dios tiene para mi vida. Y es en su palabra. Nuestro oído muchas veces se encuentra dividido entre lo que Dios dice, lo que escucho en mi entorno y lo que dicen mis sentimientos, mis emociones. Muchas veces me pasa lo que le pasa a esta hermosa persona, queriendo escuchar el direccionamiento de Dios, mientras escucho el ruido en mi entorno y mientras mis emociones me llevan para otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Entra junto con la división la duda y el naufragio. Lo primero que tenemos que tener es la capacidad de solo escucharlo a Él. Lo demás es ruido, es división, y una vida dividida inevitablemente cae. Entonces, para poder ejercer una fe sana, lo primero que hay que aprender a hacer es escuchar atentamente solamente a Dios. Lo segundo que hay que entender para poder ejercer una fe sana es que la fe no es abstracta, no es intangible, ¿sí? ¿Cuántos en este lugar creen, tienen fe en que la Biblia es la palabra de Dios, en que en ella hay sabiduría para nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos creemos eso? Bien, casi todos. Ahora no levantes la mano, pero ¿cuántos de nosotros que tenemos fe en que la Biblia es la palabra de Dios y fuente de sabiduría para nuestra vida, la leemos varias veces al día? ¿Cuántos de los que tenemos fe en que la Biblia es la palabra de Dios y fuente de sabiduría, la leemos una vez al día? ¿Algunas veces en la semana? ¿Una vez en la semana? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede contestar la oración de sus hijos? ¿Cuántos creemos que Dios puede contestar la oración de sus hijos? Ya levantaron menos la mano. Pero si yo tengo fe de que Dios puede contestar la oración de sus hijos, contestate esta pregunta. ¿Cuántas veces orás por día? ¿En la semana? La fe, ¿se entiende la idea? La fe no es un intangible, no es una bruma, no es algo etéreo. La fe es una convicción plena y sin lugar a dudas. Una convicción tan plena que hace que yo de manera inevitable comience a caminar en ella. Y eso es visible. Si yo realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios y que es sabiduría para mi vida, de manera inevitable, por fuerza, por lógica, empiezo a tener una vida de relación con su palabra, porque creo en ello y eso es visible. Si yo creo que Dios puede contestar mis oraciones, si creo, inevitablemente voy a orar. Muchas veces los cristianos entendemos la fe como aquel que dice: yo amo a mi esposa, creo que ella me ama a mí, pero vivimos en casas separadas. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo en Dios, creo que Él tiene poder, pero hace rato que no me junto con Él. No tiene sentido. No es fe.
¿Cuántos de nosotros creemos que Dios ha determinado para nuestras vidas que tengamos familias felices, hijos bien encaminados, vidas con propósito? ¿Cuántos creemos que eso es así? Yo creo que eso es así. Dios ha diseñado esto para nosotros. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Ya está escrito. Y si logramos tener una fe madura, una fe consecuente, que camina haciendo las cosas que Dios dice que tenemos que hacer, para que ese diseño de Dios en lo espiritual se materialice en lo material, si vale la redundancia, si tenemos una fe madura, eso va a suceder. No va a suceder por arte de magia, porque Dios no hace magia. Él provee herramientas, Él pone las buenas obras para que andemos en ellas. Pero la fe es activa y se manifiesta en hechos. ¿Queremos hijos encaminados? Efesios 6:4, críalos en disciplina y corrección del Señor. El pasaje no dice, déjamelos a mí, yo me encargo. No, dice, hacete cargo, yo te ayudo, yo te digo cómo. ¿Es más fácil dejarlos que se manejen los pibes? Sí, y más doloroso después. ¿Queremos matrimonios felices? Colosenses 3:19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No dice, yo me encargo de tu matrimonio. Dice, amá a tu mujer como yo te amo a vos y no seas bruto. Y ahí me tengo que poner a averiguar cómo Dios me ama a mí para poder yo amar a mi esposa. Y si hago eso, tendré un matrimonio feliz. Y podríamos seguir por horas enumerando una tras otra todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, y en todas sucedería exactamente lo mismo. Dios te dice cómo, Dios te dice cuál es el anhelo de su corazón, pero si no caminás en eso, si no ejerces una fe madura, nunca va a pasar, jamás. Lo tercero que debo tener para poder ejercer la fe es un corazón sensible a la corrección. A nuestra fe le pueden suceder dos cosas. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vuestra fe va creciendo. Nuestra fe puede ir creciendo paulatinamente. Cuando llegué a Dios, yo creía cosas de Dios, creía algunas cosas de Dios, otras cosas no las creía. Yo agarraba la Biblia y leía algunas cosas de Dios y decía, estuvieron fumando, no convidaron, porque realmente no las creía. No creía en un Dios de milagros. Pero cuando comencé a caminar con Él, empecé a creer en un Dios de milagros, pero porque caminé. Una de mis frases favoritas era, sentate al lado del río y verás el cadáver de tu enemigo pasar flotando. O sea, misericordia cero, ¿sí? Dios me llevó a través de muchos años por caminos en los que aprendí a creer en perdonar o me moría. La fe, el creer en el todo de Dios, no se obtiene automáticamente. No va a venir un pastor y te va a orar y vos te vas a levantar hecho un tremendo hombre o mujer de Dios de fe. Eso no va a suceder. Te vas a levantar como un tremendo hombre o mujer de Dios de fe caminando con Él.
sometiendo todas las cosas que te van pasando o las decisiones que van tomando a la guía de Él. A preguntarte qué haría Dios con esto que me está pasando. Y aunque tus emociones te empujen hacia otro lado, torcer tu voluntad en función de la fe de que en el camino de Dios vas a tener un futuro mejor. Es un camino en el cual Dios va tallando piedra a piedra para lograr la mejor versión de vos, de mí. La segunda cosa que nos puede pasar con nuestra fe está en 1 Timoteo 1:19. Dice, los insta, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Lo segundo que te puede pasar es, lo primero, o creces, o lo segundo, naufragás. Cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se divide porque dejamos de escuchar a Dios y comenzamos a escuchar el ruido del entorno o nuestros sentimientos nos gobiernan, nos puede pasar esto. Empezamos a debilitarnos en las cosas en las que ejercíamos fe en Dios y empezamos a ejercer fe en nosotros, en las personas, en nuestros sentimientos. Y haciendo eso, finalmente naufragamos. Por lo general, los barcos que naufragan por dos cosas. Por un capitán que le erra al cálculo o por una rotura de timón. Y nosotros las personas, para aquellos que nos miran en nuestra vida cristiana, a veces nos ven que vamos a naufragar. Y vos ves que va llevando su barco derecho a las piedras. Un capitán que está errándole el cálculo, lo está llevando derecho a las piedras, convencido, pero a las piedras. Y el que rompió el timón, vos lo ves que va de un lado para el otro, un viento lo lleva, otro viento lo trae, a los ponchazos, pero a las piedras. O creces o naufragás. Por eso necesitamos poder ejercer una fe sana, tener un corazón sincero que acepte el consejo y la corrección, porque nadie está exento de equivocar el rumbo. No es tan grave equivocar el rumbo como habiendo equivocado el rumbo cuando te vienen a aconsejar o a corregir, rechazar la corrección. Cuando eso sucede, cuando no tenés un corazón sensible a la corrección, estás predestinado al naufragio. Así que cuando alguien que con sus hechos te puede mostrar una vida de fe, se acerca a darte corrección, sé sabio, escuchá y modificá el rumbo. Ten en cuenta que en el barco no vas vos solo, llevás familia. Finalmente, para poder ejercer una fe sana hay que tener en cuenta que la fe no es tan espectacular como muchas veces la venden. El Señor Jesús tuvo a lo largo de su ministerio registrados aproximadamente 38 milagros. Milagros de fe. Así que con más o menos 3 años de ministerio le da como un milagro por mes. Y era Jesús y estaba generando un quiebre en la relación, en la concepción de la relación entre el hombre y Dios. ¿Sí? Así que no te asustes si no tenés ese tipo de fe que multiplica los panes y los peces o que da vista a los ciegos. Dios anhela que comencemos por una fe sencilla, pero coherente. Dios anhela en su corazón que tengamos ese tipo de fe que nos permita multiplicar pan de vida en nuestras casas, con nuestras familias.
ese tipo de fe que nos permita dar vista a los ciegos espirituales que están alrededor nuestro. Y empezando por ahí, que nuestra vida de fe vaya creciendo hasta donde a Él se le antoje. Pedro, cuando estaba en el monte de la Transfiguración, ¿se acuerdan de ese pasaje? Él le dice, hagamos 3 enramadas, una para vos y quedémonos acá. Porque el tipo la estaba pasando bomba. Estaba en el sumum de la fe. Y Jesús le dijo, no, bajemos porque en el valle se demuestra la fe. En el desandar diario, en el caminar, ahí se muestra la fe. Y no se quedaron arriba, tuvieron que bajar. Pedro se quería quedar en ese estado emocional pleno que lo reconfortaba. Pero le dijo Dios, no, es tiempo de caminar. ¿Quiere decir eso que no hay milagros? No, Dios es el mismo, puede hacer lo que se le antoje. Pero el primer gran milagro es cuando lográs torcer la forma de pensar y la transformás a la forma de pensar de Él. Y a partir de ahí empiezan el resto de los milagros. La fe viene por el oír atentamente. La fe se hace visible, no existe una fe invisible. La fe o crece o naufraga. Para tener una fe sana, ten en cuenta esas 3 cosas. La fe, la manifestación poderosa de la fe de Dios, en Dios, es para todos y cada uno de nosotros. No existen los supersiervos ungidos. No existen. Hay una cría de 19 años que ayer se fue a Villa Regina a estudiar durante este año un seminario que se llama Un año para Dios. A ella nosotros la conocemos hace muchos años, así que conocemos su historia en profundidad. Y no se las puedo contar porque no pedí permiso para contarlo. Lo que sí les puedo decir es que desde niña nunca la tuvo fácil, la tuvo bastante complicada. Pero ella ejerció fe en Dios y con el tiempo se fue convirtiendo en una personita hermosa. Nosotros la tuvimos en adolescentes como alumna y después con el paso del tiempo devino en maestra de adolescentes y en una sobrina del corazón. Cuando terminó la secundaria decidió empezar a estudiar para maestra jardinera. Se metió a la escuela a estudiar. Y desde acá, desde la escuela, le dieron la oportunidad de ganarse un mango y aparte de hacer experiencia, aprender. Y empezó a trabajar acá. Entonces, a la mañana trabajaba, a la tarde servía en el ministerio, ayudaba en su casa y estudiaba para su carrera y a la noche cursaba. Suavecito lo tenía. Y como reconocía que no tenía muy buen manejo del dinero, nos pidió a nosotros que nos hiciéramos cargo de ser como su alcancía. Porque se quería comprar un autito para moverse. Era su sueño. Entonces todos los meses venía y dejaba plata y nosotros se le íbamos juntando. El año pasado se sentó con nosotros y nos contó que en su corazón estaba el deseo de hacer esto de un año para Dios, que implicaba suspender sus estudios, donde le iba perfecto, renunciar a su trabajo, donde le iba perfecto, dejar su casa, sus amigos, su iglesia, su mundo, y que además le exigía liquidar sus ahorros, porque para ir a ese seminario había que pagar una cuota mensual. Y ni liquidando los ahorros llegaba a cubrir el costo. Pero lo hizo. Si te pones a revisar en la Biblia, ¿en cuántas palabras de Dios pensás que ejerció fe?
porque se fue. ¿En cuántas palabras de Dios pensás que demostró fe? En cuanto a dejar todo, sacrificar todo, creer que lo suplirá todo. Un día subíamos en el auto a casa, íbamos charlando del tema y me dijo una frase espectacular, con una carita muy parecida a la de Emi. Me dice, tío, si no le creo a Dios, ¿qué me queda? Me estaba queriendo decir, si no le creo a Dios no me queda nada. Si no le creo a Dios de una manera que me haga caminar en función de lo que le creo a Dios, no me queda nada. El ejercicio de una fe sencilla, de una fe coherente, es el único tipo de fe que Dios quiere ver en sus hijos. Una fe que cree y que acciona en función de eso. Una fe que es visible. Cuando eso suceda, ellos van a poder ver que Dios es poderoso, porque Dios se manifiesta a través de la fe de sus hijos. Dios nos anima a tener ese tipo de fe. Una fe realmente sana. Eso es fe. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20:30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.